hemos cubierto todo tipo de crímenes aquí en Mentes Enfermas, desde los extraños y ligeramente bizarros hasta los maníacos horripilantes sedientos de sangre. Tanto así, que es sorprendente que nuestro editor no sufra de pesadillas constantes. Sin embargo, ningún otro caso o serie de crímenes que haya escuchado, ni local ni en el extranjero, se acerca a los detalles extraños, y cuanto menos desconcertantes de lo que se conocería colectivamente como los asesinatos de Krugersdorp. Es una historia inaudita sobre la iglesia de Satán y personas que están tratando desesperadamente de escapar de su vida. ¿Cómo? En el ocultismo de riquezas sádicas y rituales oscuros de vampiros y hombres lobo, y de la novia no voluntaria de Satán y un grupo de personas que intentaron salvar su alma. También es una historia de cómo una mentirosa narcisista y psicópata logró convencer a un pequeño grupo de personas de que ella era realmente una bruja, y de que era el plan de Dios que tuvieran que cometer asesinatos por el bien mayor. Krugersdorp es una ciudad satélite que se encuentra en el extremo oeste de Johannesburgo, Sudáfrica, en un área comúnmente conocida como West Rand. Históricamente, la industria principal de Krugersdorp era la minería de oro, pero, en la actualidad, sus residentes son principalmente profesionales que trabajan en la cercana ciudad de Johannesburgo y Pretoria. En los primeros años 2000, el satanismo y el ocultismo eran un tema importante en la comunidad religiosa. Podías asistir a charlas sobre los peligros de las drogas y la importancia de practicar sexo seguro. Recuerdo que policías fueron a nuestra escuela para advertirnos sobre los peligros del ocultismo, de que estuviéramos atentos y la importancia de evitar cualquier cosa relacionada con lo oculto o el satanismo en sí. Esto incluía ciertas bandas de rock y metal, películas de terror, videojuegos de PC e incluso libros infantiles como la serie de Harry Potter. Como con la mayoría de las cosas prohibidas en la vida, la idea de lo oculto fascinaba a mucha gente. En el año 2006, una mujer llamada Ria Grunewald llegó a creer que su propósito en la vida era reunir un ejército en nombre de Dios para luchar contra el satanismo donde quiera que lo encontrara. Ria estableció un ministerio llamado Vencedores a través de Cristo, y les dijo a las personas que asistían a los grupos de estudio bíblico que era deber de los cristianos actuar como ejércitos de Dios en la tierra, de modo que no podían permitirse permanecer ignorantes ante los peligros que representaba el ocultismo. Así pues, se capacitó para convertirse en consejera de trauma para ayudar a los sobrevivientes de abusos de rituales satánicos y se convirtió en una autoridad en ayudar a las personas a escapar del ocultismo. Así fue como Ria conoció a Cecilia Stein, una autoproclamada bruja de la 42ª generación que afirmaba haber sido elegida como novia de Satanás y que necesitaba la ayuda de Ria para escapar de las malvadas brujas que la estaban persiguiendo. Por fin, había encontrado a alguien que confirmaba todo lo que Ria creía que era verdad sobre la iglesia de Satán y juntas, las dos mujeres, presentaron un taller llamado Conoce a tu enemigo, exponiendo las mentiras de Cecilia como hechos y ganando seguidores de cristianos devotos que asistían religiosamente a los cursos Conoce a tu enemigo, quienes se sentían fascinados por la existencia de una verdadera y auténtica bruja satánica y que creían que con la ayuda de Cecilia podían marcar la diferencia en la guerra contra el mal. Cecilia le decía a Ria que su vida estaba constantemente en peligro y que ella sufría a causa de ello. Inventaba historias elaboradas sobre hechizos protectores y maldiciones mortales, y decía que las personas escuchaban sus conversaciones a través de la proyección astral. Por su parte, Ria siempre estaba a su lado para ayudar a mantenerla a salvo, rezando por ella, cuidándola, llevándole comida y ropa y apoyándola económicamente. Cecilia afirmaba que no podía mantener un trabajo debido a su mala salud y su incapacidad para alejarse del área inmediata alrededor de su edificio de apartamentos, concretamente debido a los hechizos protectores que se habían lanzado sobre ella. En los días en que Ria no podía cuidar de Cecilia, los miembros de Vencedores a través de Cristo a menudo la cuidaban, y para 2012, la treintañera Cecilia había construido su propio pequeño culto dentro del ministerio de Ria. Estos miembros incluían a Candice Rijabeck, una propietaria de un pequeño negocio, Zach Valentine, un exitoso corredor financiero, y su esposa, Michaela, quien también trabajaba como agente de viajes mientras estudiaba para convertirse en pastora. El miembro más dedicado del grupo era Marinda Stein,
una querida profesora de secundaria divorciada, quien a menudo llevaba a su hija Marcelle y a su hijo Leroux cuando visitaba a Cecilia. El pequeño culto de Cecilia formaría la base del grupo que más tarde se conocería como Electus per Deus, a quien se le responsabilizaría de los horribles asesinatos de 11 personas. Los miembros de Vencedores a través de Cristo se reunían en el apartamento de Cecilia en las llamadas noches altas, noches en las que afirmaba ser más susceptible a los hechizos que las brujas malvadas lanzaban en su contra. El grupo escuchaba canciones gospel y presenciaba a Cecilia mientras sufría ataques que hacían que sus ojos se revolvieran en su cabeza y sangre brotara de su boca. Esto terminaba con ella llorando y suplicando la muerte, mientras el grupo entonaba oraciones a su alrededor y le citaba versículos bíblicos. Más tarde, Candice testificaría que Cecilia hacía pequeñas bolsas de sangre falsa que colocaba en su boca de manera encubierta antes de fingir un ataque, principalmente para que su ataque pareciera aún más espeluznante. Sus actuaciones se volvieron más dramáticas a medida que más miembros se unían a un pequeño círculo de oración, y las afirmaciones de fama de Cecilia también se volvieron más elaboradas. Cecilia afirmaba que, además de ser una bruja muy poderosa, también era un vampiro, un hombre lobo, y tenía la capacidad de leer mentes y proyectarse astralmente. También aseguraba tener trastorno de personalidad disociativo y contar con más de 1000 personalidades viviendo dentro de ella. Alegaba que una de sus personalidades, una niña de 4 años llamada Anya, era el principal objetivo de los ataques de la malvada bruja, ya que representaba todo lo bueno y puro de Cecilia, de modo que utilizaría a Anya para ganarse el afecto de las personas que la rodeaban. Siempre que conocía a alguien, Cecilia siempre trataba de establecerse como más inteligente o prestigiosa que el nuevo conocido. En otras palabras, si eras profesor, ella solía ser profesora. Si eras médico, ella era cirujana. Y si eras abogado, ella era una diosa. Tal vez estoy exagerando un poco en la parte de diosa, pero encaja con la impresión general que Cecilia tenía de sí misma. Puro egoísmo y narcisismo. Cecilia también les contó a los miembros de Vencedores a través de Cristo sobre un orfanato secreto que estaba lleno de niños cuyas familias habían intentado escapar de la iglesia de Satán. El orfanato estaba escondido en un bosque en Estados Unidos y solo unas pocas personas lo sabían. Con su capacidad de proyectarse astralmente, Cecilia había descubierto dónde estaba este orfanato y les dijo a los miembros de Vencedores a través de Cristo que necesitaban donar dinero para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños que vivían allí. Todas esas donaciones, por supuesto, debían hacerse directamente en la cuenta bancaria de Cecilia. Ella se encargaría de asegurarse de que el dinero llegara al orfanato en su nombre. No está claro cuántos miembros de Vencedores a través de Cristo creyeron su historia. Pero más tarde, se supo que Zach y Michaela le daban más de 100,000 rand cada mes. Para ponerlo en perspectiva, ese es el salario anual de un trabajo de nivel inicial en Sudáfrica. Marinda, con un salario más modesto como maestra de solo 25,000 rand al mes, podría ofrecer mucho menos, pero aún así le daba a Cecilia lo que podía. Candace también donó grandes cantidades de dinero y se arruinó financieramente en un esfuerzo por complacer a la exigente Cecilia, lo que llevó a la pérdida de su negocio. Y mientras tanto, Ria seguía apoyando financieramente a Cecilia, pagándole cualquier tratamiento médico que ella dijera necesitar. Los miembros de Vencedores a través de Cristo, que ahora eran parte del círculo íntimo de Cecilia, disfrutaban del amor y la atención de Cecilia, y pronto se volvieron inmensamente leales a ella. En palabras de Candace, hacíamos lo que Cecilia quería, obteníamos esa satisfacción de tener a alguien en nuestras vidas, alguien especial, alguien a quien podíamos ayudar. Todo lo que anhelabas, lo conseguías. Y luego hacías una pequeña cosa mal y te arrancaban la alfombra. En realidad, te arrebataban todo el mundo y te convertían en la escoria del planeta. Ella conocía también a cada persona del grupo, que sabía cómo romper a cada uno de nosotros perfectamente. Las personas fuera del grupo habían notado el cambio que estaba ocurriendo en los miembros de Vencedores a través de Cristo, que estaban más cerca de Cecilia. La madre de Michaela Valentine, Ilse Van Dijk, testificaría más tarde que su hija y su yerno se habían visto envueltos en el mundo de Cecilia y que el cambio en sus personalidades era evidente para cualquiera que los rodeara. Era como si hubieran perdido la capacidad de razonar por sí mismos y todo en sus vidas comenzó a girar en torno a Cecilia. Un mentor de Ria, el pastor Reginald Bendixen,
por fin logró convencer a Ria de que su taller Conoce a tu enemigo se enfocaba demasiado en el satanismo. Juntos trabajaron en un nuevo taller llamado Conoce a tu Salvador para hacer de Dios el centro de su ministerio nuevamente. Por supuesto, esto hizo que la experiencia de Cecilia con lo oculto, donde una vez fue el centro de atención en las charlas y talleres de Conoce a tu enemigo, ahora fuera apartada y tuviera que escuchar cómo Ria elogiaba a los discípulos de la Biblia por su lealtad y compromiso con Dios. Ya no se le requería ayudar a presentar estos talleres, y se dio cuenta de que ya no era el centro del universo de Ria. Esto llevó a una ruptura entre Ria y Cecilia. Ria dejó de cuidar de Cecilia y centró toda su atención en un nuevo taller. Cecilia les contaría a los miembros de Vencedores a través de Cristo, que se quedaron atrás para seguir cuidando de ella, que Ria había abandonado el camino que Dios había elegido y que esto terminaría mal para todos ellos, de modo que las acciones de Ria llevarían a más muertes a manos de la iglesia de Satán. Parece que Candice, que en ese momento estaba saliendo con Cecilia, entendió la motivación de Ria al cambiar el enfoque de su curso, y eso le abrió los ojos a las mentiras que Cecilia estaba diciendo sobre Ria. Candice terminó dejando a Cecilia y distanciándose de ella y su círculo íntimo. Esto enfureció aún más a Cecilia, y ella inventó mentiras cada vez más elaboradas para intentar que Ria regresara a su lado. En este momento, Ria se distanció completamente de Cecilia y Cecilia comenzó a trabajar en su contra, convenciendo a su círculo íntimo para que se volvieran en su contra y formando su propio ministerio llamado Electus per Deo, que significa elegidos por Dios en latín. Los 5 miembros restantes del círculo íntimo de Cecilia se hicieron tatuar las palabras Electus per Deus en sus cuerpos y se comprometieron a seguir a Cecilia y a la misión que Dios le había encomendado de poner fin al falso ministerio de Vencedores a través de Cristo. Después de distanciarse de Cecilia y los miembros, Ria continuó organizando estudios bíblicos en su departamento, que estaba a solo unas cuadras del edificio donde vivían tanto Cecilia como la familia Stein. En una de esas noches, los miembros de Vencedores a través de Cristo escucharon gritos aterradores fuera del departamento de Ria y encontraron a Cecilia tendida en medio de la calle, sangrando de una herida de apuñalamiento falsa. Poco después, Ria comenzó a recibir amenazadores mensajes de texto que afirmaban que el ataque a Cecilia era su culpa y que la iglesia de Satán la estaba persiguiendo y la mataría ahora que Ria ya no la estaba protegiendo. Ria, ahora paranoica, comenzó a organizar sus noches de estudio bíblico en secreto, pero durante una de esas sesiones, bombas incendiarias explotaron en el estacionamiento. Cuando los miembros de Vencedores a través de Cristo salieron para averiguar lo que estaba sucediendo, descubrieron que sus neumáticos habían sido pinchados. Poco después, incendiaron una iglesia dirigida por uno de los miembros de Vencedores a través de Cristo, y Ria empezó a retirarse de la vida, escondiéndose de las malvadas brujas que ahora estaba segura la estaban cazando. Esta campaña de terror no tuvo el efecto deseado, y Cecilia se volvió más decidida a vengarse de Ria. Decidió atacar a aquellos más cercanos a Ria y se centró en Natasha Burger, de 33 años, una amiga cercana de Ria que había ayudado cuando compiló los manuales Conoce a tu enemigo y Conoce a tu Salvador. Cecilia descubrió que Natasha había escrito una oración llamada La Oración Peligrosa, destinada a orar por los niños que supuestamente Cecilia estaba apoyando financieramente en un ficticio orfanato. Esta oración se leyó en uno de los talleres de Ria, y Cecilia convenció a los miembros de Electus per Deus de que había causado la muerte de 170 niños en ese orfanato. Por eso, Natasha era obviamente una agente del mal, y Cecilia citaba versículos de la Biblia para convencer a los demás de que, en tiempos de guerra, la muerte era necesaria y que debían matar a Natasha para detener el falso ministerio de Ria. Natasha tenía que morir, y aquí es donde me convencí de que los miembros de Electus per Deus eran participantes dispuestos en todo lo que sucedió. Puedes afirmar manipulación hasta cierto punto, pero como pronto verás, una persona razonable llega a un punto en el que se dice a sí misma: está bien, esto ha ido lo suficientemente lejos. Marcel Stein, quien solo tenía 14 años en este momento, testificaría más tarde en el tribunal que su madre y Zach habían planeado exactamente cómo iban a asesinar a Natasha. Marinda, Marcel, Zach y Michaela condujeron a Pretoria, dirigiéndose al departamento de Natasha,
Marcel fue enviada a tocar la puerta de Natasha y tuvo que rociarle gas pimienta en la cara una vez que la dejaron entrar, dándole a Marinda y Zack la oportunidad de inhabilitar a Natasha y matarla. Marcel relató que todos habían acordado que podrían dar marcha atrás en cualquier momento y abandonar su plan. En el camino a Pretoria, Michaela le decía a su esposo que no deberían estar haciendo esto y que lo que estaban haciendo estaba mal, pero Zack seguía conduciendo. Una vez que llegaron al complejo de apartamentos donde vivía Natasha, Marcel golpeó la puerta de Natasha y afirmó que su gato estaba adentro. Ahora, mi teoría es que Natasha, miembro de Vencedores a través de Cristo durante años, reconoció a Marcel y se dio cuenta de quién era. Natasha también estaba al tanto de las amenazas que se habían hecho contra Ria, y como la mayoría de los miembros restantes de Vencedores a través de Cristo, sospechaba que Cecilia estaba detrás de todos los ataques contra el grupo. Sabiamente, Natasha se negó a abrir la puerta de seguridad que habría permitido que Marcel entrara a su apartamento y le dijo con calma que no había visto un gato, cerrándole la puerta en la cara. Marcel luego regresó con los demás que esperaban e informó que Natasha era demasiado suspicaz y que su plan no iba a funcionar. El 26 de julio de 2012, Zack y Michaela regresaron al complejo de apartamentos donde vivía Natasha. En lugar de ir al apartamento de Natasha, tocaron la puerta de su vecina, la señora de 63 años, Joy Bunsayer. Ella abrió la puerta para encontrar a la encantadora y sonriente pareja afuera. Michaela explicó que eran amigos de Natasha y que la estaban sorprendiendo por su cumpleaños. Dado que Natasha aún no estaba en casa, ¿sería posible esperar dentro del departamento de Joy hasta que regresara? Joy estuvo de acuerdo, y tan pronto como estuvieron dentro de su departamento, Zack amenazó a la anciana con un cuchillo para que escribiera una nota a Natasha, pidiéndole que viniera en cuanto llegara a casa. Michaela dejó la nota en la puerta principal de Natasha. Zack llevó a Joy a su habitación y le cortó la garganta, dejándola muerta en el suelo alfombrado. Luego, colocó al perro de Joy en un armario y lo cerró dentro, tirando de la puerta del dormitorio cerrada tras él. Michaela y Zack esperaron a Natasha en la pequeña sala de estar. Debido a la renuencia previa de Michaela a asesinar a Natasha, Cecilia había ordenado que Michaela demostrara su dedicación y lealtad a Electus per Deus, siendo la encargada de asesinar a Natasha. Pero desde donde estaban sentados en la sala, Michaela podía escuchar los gorgoteos de la muerte de Joy en el dormitorio, y cada vez estaba más insistente en que lo que estaban haciendo estaba mal. Zack la calmó, y cuando por fin apareció Natasha, la pareja la estaba esperando. Tan pronto como Natasha entró por la puerta y reconoció a la pareja, comenzó a defenderse. Michaela corrió de vuelta al automóvil, presa del pánico y llorando, y Zack al final dominó a Natasha y la apuñaló hasta la muerte varias veces, perforando su pecho con puñaladas. Luego, colocó el cuchillo en una bolsa de plástico, cerró la puerta principal y regresó al auto. El papel que Joy había escrito todavía estaba sujeto en la mano de Natasha cuando un vecino la encontró. Los periódicos informaron que elementos de un culto estaban involucrados en los asesinatos, ya que se encontraron copias de los manuales Conoce a tu enemigo y Conoce a tu Salvador en el apartamento de Natasha. La policía interrogó a miembros de Vencedores a través de Cristo sobre la posibilidad de que Natasha estuviera involucrada en un culto, y más de una persona señaló a Cecilia Stein. Sin embargo, no se realizaron arrestos. Casi un mes después de los asesinatos de Natasha y Joy, Ria recibió un mensaje de texto que decía: «Hola Ria, ¿te despediste de Reg? Espero que sí». El mentor de Ria, Reginald Bendixen, era el siguiente en la lista de Cecilia. Siempre intentaba convencer a Ria de que abandonara a Cecilia, y no fue difícil convencer a los demás de que él era la causa del abandono de Ria de su verdadera misión en la vida. Zack ahora era el favorito de Cecilia, pero no confiaba en Michaela. Marinda, deseando ganarse el favor de Cecilia, se ofreció a asesinar a Reg ella misma e incluso ofreció llevar a Marcel consigo una vez más para que pudiera aprender cómo se hace. El 13 de agosto de 2012, Zack y Marinda estaban vestidos como policías cuando recogieron a Marcel en la escuela y luego se dirigieron a la casa de Reggie. Él abrió la puerta principal y se encontró con Marinda afuera, quien explicó que estaban investigando las muertes de Natasha y Joy y tenían algunas preguntas para él. Marcel se quedó un poco detrás de su madre y observó mientras Zack se acercaba por detrás de Reg y lo golpeaba en la cabeza con un hacha. La niña de 14 años tuvo que quedarse de pie y ver cómo su madre caía de rodillas junto al cuerpo de Reggie y comenzaba a apuñalarlo una y otra vez.
Zack siguió atacando a Reg con su hacha, y pronto ambos estaban cubiertos de sangre, mientras una aterrada Marcel veía cómo su madre apuñalaba a Reg una vez más en la garganta para asegurarse de que estuviera muerto. El grupo regresó al apartamento de Cecilia y le informó que Reg ahora estaba muerto también, y pronto se difundió la noticia de que los asesinatos de Natasha y Reg estaban conectados. Los miembros de Vencedores a través de Cristo fueron interrogados por la policía y una vez más, todos los dedos apuntaban hacia Cecilia. El detective a cargo del caso, el detective Johan van Wyk, se acercó a Ria para obtener más información sobre Cecilia. Ella le contó acerca de los ataques terroristas que se habían cometido contra los miembros de su ministerio y sobre los mensajes de texto que había estado recibiendo. También lo llamó cuando llegó un paquete a su puerta frontal, que contenía un trozo de carne y una carta que decía: «Lo siento, esto es todo lo que los perritos te dejaron. Aquí tienes un pedazo de tu precioso Reggie». La policía obtuvo una orden de registro para allanar las propiedades que pertenecían a Ria, Cecilia y Marinda. Se confiscaron ingredientes para bombas Molotov, bombas de tubo y varios armas, cuchillos y electrónicos, junto con fotos de los miembros de Electus per Deus vestidos como vampiros, pero ninguna de las armas encontradas se pudo vincular a ninguno de los asesinatos. El detective Van Wyk concluyó que los miembros mayores de Electus per Deus podrían ser sospechosos en los asesinatos de Natasha, Joy y Reg. Y después de hablar con los padres de Michaela, su enfoque se centró en Michaela y su esposo, Zack Valentine. Michaela había estado atravesando una espiral emocional y llamó a su madre poco después de la muerte de Reg para preguntarle si podía ayudarla a encontrar un abogado. Le confió a su madre que quería salir de Electus per Deus. Zack le dijo a Marinda que Michaela se estaba convirtiendo en un problema, y cuando ella se lo contó a Cecilia, el enfoque del grupo se volcó hacia ella. El detective Van Wyk acababa de solicitar una orden de registro para la casa de los Valentine. Van Wyk sintió un escalofrío en el corazón cuando se informó de un asesinato en una dirección familiar. El 4 de octubre de 2012, Zack sirvió a su esposa una taza de café antes de irse a trabajar. La observó beberlo, le dio un beso de despedida y luego salió de la casa. Se encontró con Marinda y le entregó un juego de llaves de la casa. Marinda y Marcel luego se dirigieron a la casa que Michaela compartía con su esposo, entraron por el garaje y se dirigieron directamente al dormitorio principal. Dado que ella había sido drogada, Michaela todavía estaba en la cama, y Marinda se acercó a ella, levantó un martillo y golpeó repetidamente a Michaela en la frente para evitar que se despertara antes de apuñalarla repetidamente con un cuchillo. Una vez más, la joven Marcel tuvo que mirar cómo su madre mataba a una persona, solo que esta vez fue alguien a quien conocía y amaba. Michaela había sido como una hermana mayor para Marcel, le enseñó a cocinar y hornear, e incluso habían tenido algunas noches de pijamadas. Así que cuando Marinda se volvió hacia su hija y le ordenó apuñalar a Michaela para demostrar su lealtad al grupo, Marcel no pudo soportar apuñalar a Michaela más de una vez, alegando que el cuchillo que le dieron no estaba lo suficientemente afilado. El asesinato de Michaela Valentine solo afianzó la creencia de Marcel de que si alguna vez daba la espalda a Electus per Deus o intentaba contarle a alguien sobre lo que presenció, también sería asesinada. Después de la muerte de Michaela, la investigación sobre lo que los medios habían denominado los asesinatos satánicos se enfrió. No se presentó nueva información. No se encontraron ninguna de las armas del crimen y la policía no pudo obtener pruebas lo suficientemente sólidas como para arrestar a miembros de Electus per Deus. Además, llegó la orden de quitar al detective Van Wyk del caso y aún no le han dicho por qué. Ria y algunos miembros de Vencedores a través de Cristo se habían escondido después de un intento de asesinato contra el hijo de Ria y ahora estaban fuera del alcance de Cecilia. Pasaron los años y para noviembre de 2015, Cecilia se estaba quedando sin dinero. Había gastado el dinero que los miembros de Electus per Deus estaban dando en sobornos, teléfonos desechables, munición, armas y artículos de lujo como alcohol, ropa cara, cuatrimotos, fiestas lujosas y drogas. Zack también se había quedado sin el dinero del seguro de vida de Michaela, ya que la mayoría ya se lo había entregado a Cecilia. Había iniciado su propia empresa de servicios financieros, pero ahora le costaba hacer la misma cantidad de dinero que solía ganar y ya no podía mantener el lujoso estilo de vida de Cecilia. Cecilia necesitaba una nueva fuente de ingresos,
Electus Perdeus había hecho amistad con un drogadicto llamado John Barnard y lo involucraron en su grupo. Aunque no era miembro oficial de Electus Perdeus, era fácilmente manipulable y no necesitó mucha persuasión cuando Cecilia propuso que mataran a alguien para conseguir más dinero. John incluso tenía un posible objetivo en mente: sus empleadores, Peter y Joan Meyer. Los Meyers poseían un exitoso negocio de impresión que habían construido desde cero, y los rumores en el trabajo eran que tenían toneladas de dinero en su casa de 15 millones de rands en North Hewell, uno de los suburbios más ricos de Krugersdorp. Los Meyers habían comprado recientemente una gran propiedad en la costa de KwaZulu-Natal que planeaban convertir en un parque acuático, y al parecer estaban lidiando con la cinta burocrática que rodea un proyecto de esa índole. Marinda y Zack contactaron a los Meyers haciéndose pasar por funcionarios del gobierno y acordaron encontrarse con ellos en la casa el 27 de noviembre de 2015 para discutir sus planes para el parque acuático. Peter Meyer estaba cauteloso de encontrarse con ellos solo y le pidió a uno de sus amigos que estuviera presente en la reunión. Desafortunadamente, su amigo le avisó que llegaría tarde y Peter decidió encontrarse con Marinda y Zack solo. Una vez dentro de la casa, utilizaron un arma para dominar a la pareja y atarlos con bridas de cables. La búsqueda de la casa no reveló las toneladas de dinero que John les había prometido, y después de golpear a la pareja varias veces, Zack creyó a la pareja cuando le dijeron que no serían tan estúpidos como para guardar efectivo en la casa, ya que sabían que los convertiría en blanco de robos a mano armada. Luego, Zack apuñaló a la pareja hasta la muerte en su frenesí característico, y él y Marinda tomaron los teléfonos celulares de la pareja, las bridas que habían usado para atarlos y el control remoto del portón antes de huir de la casa. Arrojaron el cuchillo y las bridas a unas cuadras de la casa de los Meyers y luego regresaron a la casa de Cecilia para informar de su fracaso. El hijo de los Meyers y su novia encontraron a sus padres tendidos en charcos de sangre en el suelo de la sala de estar y llamaron a la policía. La familia contrató a un detective privado que logró obtener copias de las cintas de seguridad de las cámaras CCTV que bordean casi todas las esquinas de las calles en North Hewell, y logró identificar los autos que pasaron por la zona la noche en que los Meyers fueron asesinados antes de entregárselos a la policía. La policía pudo determinar que uno de estos vehículos pertenecía a Zack Valentine. La policía lo citó para interrogarlo y Zack admitió que había estado en la zona en ese momento. Le dijo a la policía que tanto Marinda como Marcel estaban en el auto con él. Dado que la policía sabía que los Meyers tenían una reunión programada con la pareja la noche en que fueron asesinados, tanto Zack como Marinda admitieron haber visitado la casa de los Meyers y reunirse con ellos, pero afirmaron que otra pareja llegó pronto a la casa de los Meyer, interrumpiendo su reunión y provocando que abandonaran la propiedad. Por supuesto, esta historia poco probable solo los colocó en la parte superior de la lista de sospechosos, y una vez más se les dijo que se presentaran en la comisaría para someterse a una prueba de polígrafo. Zack le dijo a Cecilia que no estaba dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo, así que el grupo ideó otro plan que no solo evitaría que Zack fuera interrogado por la policía, sino que también les proporcionaría 3,5 millones de rands. Básicamente, querían que Zack muriera, pero para reclamar su seguro de vida, necesitarían un cuerpo para hacer pasar como el suyo. El 16 de diciembre de 2015, 2 días antes de que Zack tuviera que presentarse en la comisaría, él y el hijo de Marinda, ahora un joven de 20 años llamado Leroux, se acercaron a un vendedor ambulante local y adicto en recuperación llamado Harold Jackson, y lo invitaron a un viaje de pesca. Electus Perdeus había entablado recientemente amistad con Harold y su prometida embarazada, y a menudo compraban toda su mercancía para permitir que la pareja pagara su estancia en un refugio para personas sin hogar. Jared aceptó y se subió al Mercedes plateado de Zack, sentándose en el asiento delantero junto a Zack con Leroux detrás de él. Leroux le entregó a Jared una bebida con drogas y tan pronto como la bebió, se volvió letárgico. Leroux extendió una cuerda con un nudo corredizo sobre el reposacabezas y estranguló a Jared. Condujeron casi 200 kilómetros hacia una pequeña comunidad agrícola llamada Petrus Stein y detuvieron el auto de Zack a unos pocos kilómetros fuera de la ciudad. Luego, Marinda y John se unieron a ellos, movieron el cuerpo de Jared al asiento del pasajero, empujaron el Mercedes fuera de la carretera hasta que chocó contra una cerca, le echaron parafina al auto y lo prendieron fuego. Los 4 se subieron al auto de Marinda
Se dirigieron hacia Petra Stein durante 5 minutos, dieron la vuelta y regresaron hacia Krugersdorp, pasando junto al auto en llamas. Los oficiales de policía en Petra Stein rastrearon el automóvil quemado hasta Zach Valentine y Marinda apareció en Petra Stein haciéndose pasar por la hermana mayor de Zach. Identificó el cuerpo como perteneciente a Zach. Presionó al médico que había realizado la autopsia de los restos de Jarrod para que firmara el certificado de defunción de Zach antes de regresar a Krugersdorp. El 18 de diciembre, LeRoux llamó a la agencia de seguros que tenía la póliza de vida y el seguro de vida de Zach y comenzó el proceso para reclamarlo en nombre de Cecilia, quien figuraba como su propia beneficiaria. Shane Chatskelowitz es el especialista en seguros forenses de vida que fue asignado para verificar el reclamo temprano de muerte que Cecilia y LeRoux habían hecho por el seguro de vida de Zach. Las primas del seguro de vida de Zach estaban atrasadas y se habían liquidado en efectivo una semana antes de informar su fallecimiento, lo que es sospechoso. Cuanto más Shane leía sobre la supuesta muerte de Zach, más sospechosas le parecían las circunstancias de la muerte. Shane se volvió aún más sospechoso cuando se enteró de que la esposa de Zach, Michaela, también había sido asesinada unos pocos años antes. Shane luego aconsejó que la póliza de seguro no debería pagarse. Cecilia llamaba a la agencia de seguros todos los días para preguntar por su reclamo, y Shane acordó reunirse con ella. El 4 de mayo de 2016. Toda su reunión fue grabada según la política de la empresa, y Shane tomó nota de la postura ansiosa y casi defensiva de Cecilia. Ella pasó toda la entrevista sentada en el borde de su asiento con los brazos cruzados, y ella divagaba cada vez que él le hacía una pregunta relacionada con el accidente de Zach. En el fondo, LeRoux podía ser visto caminando de un lado a otro en el pasillo. Cuando le preguntaron sobre la relación de Cecilia con Zach, ella afirmó que había sido la beneficiaria de Zach incluso antes de que él se casara con su esposa Michaela, quien falleció. Shane cuestionó a Cecilia sobre los detalles que rodearon la muerte de Michaela, informándole que sabía que Michaela había sido asesinada. Cecilia fabricó información sobre un supuesto allanamiento y volvió más sospechosa su motivación para reclamar la póliza de seguro de vida de Zach. Cecilia no representaba el papel de una amiga afligida de toda la vida y no tenía idea de dónde estaba la casa de Zach, ya que nunca la había visitado. También se aseguró de explicar las molestias que la muerte de Zach le había causado, quejándose de que su salud ya no estaba en su mejor momento, haciendo referencia a una supuesta dependencia de un tanque de oxígeno. Su rutina de "ay de mí" pretendía retratarla como débil e incapaz de hacerle daño a Zach de alguna manera, pero Shane vio a través del acto de Cecilia. Después de reunirse con Cecilia y LeRoux, Shane pidió que se realizara una prueba de tipo de sangre en los restos que habían sido identificados como Zach. Cuando los resultados no coincidieron con lo que tenían archivado para Zach, Shane se acercó a la policía para informarles que creía que Zach Valentine aún estaba vivo. El grupo cometió un gran error al fingir la muerte de Zach. No solo se acumulaban más y más pruebas contra el grupo en su conjunto, sino que Zach había sido la principal fuente de ingresos de Cecilia y ahora no podía llenarse los bolsillos, ya que un hombre muerto no podía ser empleado. Ahora le tocaba a Marinda no solo mantener a sus propios hijos, sino también apoyar a Cecilia y a Zach. Zach había utilizado una identificación alterada que solía pertenecer a un compañero de cuarto suyo para alquilar una habitación amueblada, pero el costo de tener un techo sobre su cabeza resultó ser más de lo que Marinda podía pagar con el salario de maestra. Y ahora, Zach amenazaba con IR a la policía. Necesitaban dinero urgentemente, y en enero de 2016 idearon un nuevo plan que más tarde se conocería como los asesinatos de las citas. Identificaron a profesionales que, según Zach, casi garantizaban tener cantidades suficientes de dinero en efectivo, ya que los conocía personalmente, había manejado sus finanzas o había trabajado con ellos en algún momento. El 27 de enero de 2016, Marinda, John, LeRoux y Marcel visitaron la casa de un asesor fiscal privado llamado Glenn McGregor. Habían concertado una cita con él bajo el pretexto de que él ayudaría a Marinda con sus impuestos. Marinda y sus hijos llamaron a la puerta, mientras John esperaba a cierta distancia. Glenn los saludó y los invitó adentro. Después de que la puerta se cerró detrás de ellos, Marinda sacó una pistola y le dijo a Glenn que estaban allí para robarlo. Según el testimonio de Marinda en la corte, Glenn no le creyó, llegando incluso a reírse de ella. LeRoux se acercó a Glenn en un intento por someterlo,
pero Glenn se lanzó hacia el joven y Marinda le disparó 2 veces en la parte baja de la espalda. Marinda les ordenó a Marcel y Leroux que ataran a Glenn y los 3 registraron la casa en busca de efectivo o tarjetas bancarias, pero no encontraron nada. Luego, Marinda tomó el teléfono de Glenn y le pidió su clave bancaria. Él se lo proporcionó correctamente y Marinda pudo acceder a su cuenta bancaria. Tenía 6,000 rand en sus cuentas y Marinda transfirió el dinero a su propia cuenta a través de una transferencia inmediata. Incluso Marinda misma admitió que había sido una idea estúpida, pero en ese momento no sabía cómo asegurarse de que podrían acceder al dinero y lo necesitaban urgentemente. Glenn aún estaba vivo, así que Leroux se ofreció a estrangularlo. Una vez que Glenn dejó de respirar, Leroux y Marcel arrastraron su cuerpo al baño y Marcel abrió el grifo de agua caliente. Colocaron el cuerpo de Glenn en la bañera y una vez que la bañera se llenó de agua caliente, cerraron los grifos, limpiaron cualquier huella dactilar que pudieran haber dejado y abandonaron la casa. El dinero que lograron obtener no duró mucho. Solo fue suficiente para mantener un techo sobre la cabeza de Zach por otros 2 meses. A finales de 2016, Zach se vio obligado a abandonar el hotel barato en el que se hospedaba y ahora estaba en refugios para personas sin hogar por todo Krugersdorp. Luego, en mayo de 2016, el grupo apuntó al asegurador Anthony Schofield, de 67 años, con quien Zach había trabajado cuando aún era asesor financiero. Leroux llamó a la oficina de Anthony y organizó encontrarse con él en un centro comercial cercano el 10 de mayo de 2016 a las 6 de la tarde. Esa noche, una vez que Anthony notificó a Leroux que estaba en camino, Leroux lo llamó y le pidió que lo encontrara en su apartamento en su lugar. Anthony aceptó y condujo hasta el apartamento donde vivía la familia Stein. Leroux saludó a Anthony en su auto, después de indicarle que estacionara frente al edificio de apartamentos y lo llevó al apartamento donde Marinda y Marcel esperaban. Una vez adentro, Marinda le apuntó con una pistola, como había hecho con Glenn McGregor. Informó a Anthony que era un robo. Lo ataron a una silla, confiscaron su billetera y tarjetas, y luego exigieron que les diera su clave si quería vivir. Después de torturarlo, resultando en que la sangre se acumulara en la alfombra debajo de él, Anthony les reveló su clave. Marcel fue entonces enviada al cajero automático más cercano y se le ordenó llamar a Marinda para confirmar que la clave que Anthony les había proporcionado era el correcto. Marcel logró retirar una cantidad de 16,000 rands de su cuenta. Cuando llamó a su madre para confirmar que tenía el efectivo en mano, Leroux lo estranguló. Cubrieron su cuerpo con bolsas de basura, lo colocaron en un cubo de basura y luego lo llevaron a la zona de estacionamiento y lo colocaron en el maletero de su auto. Luego condujeron su auto unas cuadras y lo abandonaron frente a una escuela primaria. Fue encontrado más tarde por el grupo de vigilancia del vecindario al día siguiente. Leroux intentaría otro retiro de la cuenta de Anthony el 26 de mayo, pero sus tarjetas ya habían sido bloqueadas. El 26 de mayo, otro corredor de seguros, Kevin McAlpin, de 29 años, tenía una cita con Marinda y nuevamente lo atrajeron a su apartamento. Esta vez, solo lograron retirar 1,300 rands de su cuenta y al igual que Anthony Schofield, Kevin fue estrangulado y más tarde fue encontrado en el maletero de su auto, su cuerpo envuelto en bolsas de basura. El pánico comenzó a extenderse por todo Krugersdorp una vez que se encontró el cuerpo de Kevin. Se corrieron rumores sobre un posible asesino en serie que estaba atacando a agentes de seguros que trabajaban en Krugersdorp y muchos profesionales que solían reunirse con sus clientes fuera de una oficina comenzaron a tomar medidas para mantenerse a salvo. Uno de estos profesionales era Hanle Lategan, un agente inmobiliario de 52 años. El 30 de mayo, 4 días después de que Kevin McAlpin fuera asesinado, Hanle estaba programada para encontrarse con Marinda en su edificio de apartamentos, que estaba ubicado al otro lado de la calle del hospital privado de Krugersdorp. A diferencia de las otras víctimas, Hanle estacionó a la vista de las cámaras de seguridad y notificó a su esposo cuando llegó al hospital justo después de las 6 de la tarde. Esperó durante casi 10 minutos antes de que Marinda la encontrara en su vehículo en el estacionamiento del hospital. Marinda llevó a Hanle a su apartamento y al igual que lo hizo con Anthony Schofield y Kevin McAlpin, amenazó a Hanle con una pistola y exigió que le diera sus claves. En medio de la crisis, Hanle se convirtió en mi heroína.
Al darse cuenta de que estas eran las personas responsables de asesinar tanto a Anthony como a Kevin, Hanley hizo lo que pudo para ganar tiempo, consciente de que si no se reportaba con su esposo antes de las 7 de la noche, como habían acordado, él comenzaría a buscarla. Le dijo a Marinda que nunca guardaba grandes cantidades de dinero en sus tarjetas bancarias y que tendría que hacer una transferencia primero. Le entregaron a Hanley su teléfono celular y ella pudo acceder a sus cuentas bancarias, transfiriendo dinero desde una cuenta de ahorros que ella y su esposo nunca usaban. Tan pronto como se finalizó la transacción, el esposo de Hanley recibió un mensaje de que se habían retirado 3,000 rands de su cuenta de ahorros y de inmediato supo que ella estaba en peligro. Marcel se dirigió al cajero automático más cercano para retirar el dinero, pero la clave que Hanley proporcionó era incorrecto, dándole a Hanley más tiempo mientras su esposo y su hijo emprendían la búsqueda. Después de varios intentos fallidos de acceder a la cuenta bancaria y con mensajes de advertencia inundando el teléfono del esposo de Hanley, Marinda perdió la paciencia y la agredió. Hanley les proporcionó la clave correcta para sus tarjetas bancarias, sin saber que su hijo estaba en el estacionamiento debajo inspeccionando su auto y tratando de determinar a dónde había ido. Una vez que Marcel informó a su madre que había logrado retirar el dinero, Leroux estranguló a Hanley también. Sin embargo, para ese momento, el estacionamiento del hospital estaba lleno de personas y Marcel le dijo a su madre que la policía había acordonado una sección de la calle buscando cualquier señal de dónde había ido Hanley. Ahora tenían un cuerpo en sus manos y ningún medio para deshacerse de él. Los miembros de Electus per Deus observaron cómo el hijo de Hanley daba permiso a la policía para romper una de las ventanas del automóvil, dándoles acceso al vehículo. Determinaron que el cuerpo de Hanley no estaba en la parte trasera del automóvil y las imágenes de CCTV del estacionamiento del hospital solo mostraban que había salido del estacionamiento con una mujer de cabello oscuro. Todos se reunieron en la habitación de Cecilia, y Cecilia ordenó a Leroux que arrojara el cuerpo de Hanley tan pronto como la policía dejara la escena. Para las 11 de la noche, la policía decidió que no se podía hacer nada, y como no tenían pistas, abandonaron la escena llevándose el auto de Hanley. Leroux y John luego cargaron el cuerpo de Hanley en el maletero del auto de Marinda y la arrojaron en un campo vacío fuera de la ciudad, donde fue encontrada por niños escolares al día siguiente. Tras la muerte de Hanley, los residentes de Krugersdorp iniciaron un toque de queda no oficial a las 6 de la tarde, intentando mantener a sus seres queridos a salvo del brutal asesino en serie que acechaba sus calles. Al igual que en muchos de los casos que presentamos en Mentes Enfermas, puedo estar completamente de acuerdo en que hasta ahora la policía ha fallado a cada persona que ha caído víctima de Electus per Deus. Desde el primer asesinato, varias personas habían señalado con el dedo a Cecilia Stein y sus seguidores, pero hasta ahora no se había hecho nada para llevarlos ante la justicia. Pero no te preocupes, esta es la parte donde se llama al equipo élite para ayudar con la investigación de las muertes de Anthony, Kevin y Hanley. Un grupo de investigación conocido como la Sala de Guerra llegó a Krugersdorp y se hizo cargo de la investigación. Los miembros de la Sala de Guerra provenían de diferentes disciplinas dentro de la policía y estaban liderados por el brigadier Victor, el jefe provincial de la Unidad de Inteligencia Criminal dentro de la policía sudafricana. Pasaron horas revisando los expedientes de cada asesinato y así fue como el brigadier Victor se enteró del capitán Ben Boysen, un experimentado y respetado oficial de investigación dentro de la policía sudafricana. Se había labrado una reputación por ser implacable cuando se trataba de los casos que estaba investigando, y al capitán Boysen se le eligió para liderar la investigación. La Sala de Guerra había obtenido copias de las imágenes de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos donde se habían utilizado las tarjetas y enviaron fotos de los 2 adolescentes que habían retirado el dinero de las cuentas bancarias de las víctimas, pidiendo ayuda al público para identificarlos. Pronto, un informante se presentó e identificó a los adolescentes que habían retirado el dinero como Leroux, de 20 años, y Marcel Stein, de 18 años. Ambos adolescentes fueron llevados para ser interrogados y se tomaron sus fotografías. Se ejecutaron informes de análisis de imágenes faciales comparándolos con fotos tomadas por la policía y se compararon con las imágenes de las cámaras de seguridad obtenidas de los cajeros automáticos. Los informes confirmaron que, efectivamente, eran Leroux y Marcel en esas imágenes. La policía tenía evidencia concreta que vinculaba los 2 asesinatos de Electus per Deus con los asesinatos por cita,
y tanto Leroux como Marcel fueron arrestados apenas 3 semanas después del inicio de la investigación, compareciendo en la corte el 27 de junio de 2016, después de pasar el fin de semana tras las rejas. Durante su interrogatorio, Marcel afirmó que Leroux había obtenido la tarjeta bancaria de un grupo de nigerianos y que sospechaba que habían asesinado a Anthony, Kevin y Hanle. Sin embargo, Leroux hizo una confesión completa afirmando que estranguló a cada una de las víctimas, pero afirmó que trabajó solo, asumiendo la responsabilidad de todo. El capitán Boysen vio a través de la confesión de Leroux y centró toda su atención en descubrir a quién estaba protegiendo Leroux. La sala de guerra investigó casos similares a los asesinatos por cita y encontró el caso del asesinato de los Meyers. Esta fue la pareja asesinada dentro de su hogar en Northwell en noviembre de 2015. El detective a cargo del caso notó que Marinda había hecho una cita para reunirse con los Meyers la noche en que fueron asesinados, y la sala de guerra se centró en este detalle. No solo coincidía con el modus operandi utilizado en los asesinatos por cita, sino que también vinculaba a Marinda y sus 2 hijos, proporcionando a la sala de guerra otro sospechoso en el que enfocarse. En un giro sorprendente, uno de los informantes del capitán Boysen lo llamó y le dijo que debería obtener una orden para el aula de Marinda Stein. Era una maestra respetada y bien querida en una de las escuelas secundarias locales, y el director se mostró reacio a darle acceso a la policía. Inicialmente, un aula no reveló evidencia obvia, pero contenía 2 hornos. Dado que Marinda no enseñaba estudios de hospitalidad, esto era inusual, así que el detective Boysen abrió los hornos y se encontraron bolsas llenas de municiones. Cuando el director fue confrontado con esta evidencia de la posible implicación de Marinda en los asesinatos por cita, prometió a la policía una cooperación total. Su esposa, que también era profesora en la escuela, se acercó al capitán Boysen e informó que Marinda había cambiado recientemente su testamento. La escuela tenía una copia en custodia y se entregó a la policía. El testamento había sido redactado poco después de que Leroux y Marcel fueran arrestados, y en él, Marinda desheredaba a sus hijos y nombraba a Cecilia Stein como única beneficiaria en caso de su muerte. Por fin, el capitán Boysen tenía algo que podía utilizar contra Leroux. Cuando Leroux fue confrontado con la prueba de la traición de su madre, Leroux se derrumbó y no pasó mucho tiempo antes de que se volviera contra Electus per Deus en su totalidad y comenzara a cantar como un canario. Leroux se convirtió en testigo del Estado en el caso contra Electus per Deus y durante varios días dejó impactado al capitán Boysen al revelar no solo el papel de su madre en los asesinatos por cita, sino que también vinculó a Electus per Deus con cada uno de los 11 asesinatos que cometieron desde julio de 2012, incluido su intento de simular la muerte de Zack. ¿Pero qué le había pasado a Zack?, podrías preguntar. Bueno, esa es una historia divertida. En mayo de 2016, Shane Chatskelovitz, el especialista en seguros de vida encargado de verificar el reclamo del seguro de vida de Zack, se puso en contacto con la policía e informó de su sospecha de que Zack seguía vivo. Se enviaron avisos a todos los oficiales de policía e informantes que trabajaban en y alrededor de Krugersdorp para que estuvieran atentos a él, y en un giro irónico del destino, una mujer que regularmente colaboraba con su grupo de estudio bíblico en un programa de ayuda a personas sin hogar, reconoció la fotografía de Zack cuando su novio, un oficial de policía, la llevó a casa desde el trabajo un fin de semana. Ella identificó al hombre de la foto como Michael de Villiers y le dijo a su novio que lo había conocido en uno de los programas de ayuda que la iglesia organizaba una vez al mes. Invitaban a miembros de la comunidad sin hogar a IR de campamento con voluntarios de la iglesia durante todo un fin de semana. Zack logró captar su atención de inmediato porque no encajaba con el resto de la multitud. Así que cuando se llevó a cabo el próximo programa de ayuda, ella tomó una serie de fotos de un Zack sin camisa y las envió a su novio, lo que les permitió confirmar que los tatuajes en su espalda realmente lo identificaban como Zack Valentine. Así que, en el último día del programa de ayuda, un convoy de policía llegó al campamento y arrestaron a Zack bajo sospecha de fraude, solo 3 días después del arresto de Leroux y Marcel. El capitán Boysen obtuvo acceso al expediente relacionado con la desaparición de Zack y pudo obtener una orden de arresto para Cecilia Stein y para Marinda Stein bajo sospecha de intento de fraude, ya que ambas estaban relacionadas de alguna manera con la reclamación fraudulenta. Como parte de su confesión, Leroux también señaló a John Barnard y cuando lo llevaron a interrogatorio y lo confrontaron con el testimonio de Leroux,
no dudó en proporcionar al capitán Boysen una confesión completa. Su historia coincidía con la de Leroux, y ahora el capitán Boysen tenía 2 testigos dispuestos a declarar por el Estado a cambio de una sentencia reducida. Todos los miembros restantes de Electus per Deus estaban bajo custodia policial, y el capitán Boysen pasaría los próximos 2 meses construyendo un caso sólido contra ellos. Los detalles que rodean el resto de la investigación son confusos y complejos, y acabo de pasar 2 horas tratando de entenderlo todo. En cambio, voy a omitir la investigación en sí misma, ya que ya sabemos exactamente lo que sucedió, y voy a resumir los eventos que se desarrollaron en el tribunal durante un periodo de 60 días. Leroux Stein y John Barnard testificaron en nombre del Estado, detallando cada uno de los delitos que Electus per Deus había cometido, así como las motivaciones detrás de ellos. En un giro sorprendente, el abogado de Marinda Stein se acercó al fiscal del Estado y afirmó que su cliente también quería declararse culpable. Cuando se le preguntó por qué decidió confesar su papel en los asesinatos, Marinda dijo: «Recibí un verso de Dios que decía: confiesa y serás perdonada. Podría sentarme aquí durante todo un juicio y pretender que nunca hice ninguno de estos crímenes y esperar salir libre de ello, pero eso no es lo que Dios quiere que haga». A lo largo de los 3 días de testimonio en el tribunal, Marinda nunca implicó a Marcel o a Cecilia en ninguno de los asesinatos, afirmando que desconocían su participación hasta que fue arrestada. Puedes ver su testimonio completo en YouTube. Cuando se le pedía que explicara cómo se cometió algún crimen en específico, Marinda hacía una pausa, como si estuviera pensando cómo explicar la participación de su hija en los crímenes. Cuando se enfrentaba a la versión de los hechos de Leroux, lo llamaba mentiroso, afirmando que estaba celoso de su hermana. Al final de las primeras audiencias en 2018, Leroux, de 22 años, fue declarado culpable de 7 asesinatos y condenado a 35 años de prisión, con 10 años suspendidos como parte de su acuerdo de culpabilidad. John Barnard recibió 20 años de prisión por su participación en las muertes de Peter y Joan Meyer, Glenn McGregor y Jarrod Johnson. Marinda Stein recibió un total de 11 condenas a cadena perpetua que debían cumplirse de manera consecutiva, así como 115 años adicionales de prisión por cargos relacionados. Marcel, Zach y Cecilia comparecieron ante el tribunal en 2018 después de pasar 2 años en prisión. Solo Zach y Cecilia fueron cuestionados en el tribunal, ya que Marcel solo pudo ser vinculada a los asesinatos por cita, y ambos negaron su participación en esos asesinatos. El fiscal del Estado, el abogado Roberts, decidió abordar el caso contra los miembros restantes de Electus per Deus como un caso de crimen organizado, tratando a Electus per Deus como una organización criminal en lugar de un grupo de asesinos en serie. Puesto que Cecilia fue identificada como la cabecilla de la organización, no tuvieron que demostrar que estuvo directamente involucrada en ninguno de los asesinatos, solo tenían que probar que se benefició de ellos. Sus estados de cuenta bancarios estaban llenos de depósitos de los otros miembros de Electus per Deus, y, dado que nunca había tenido empleo en su vida, no pudo explicar cómo pudo llevar el estilo de vida lujoso que disfrutó, aunque solo fuera por un corto periodo. Si vieras todo su testimonio en YouTube y tomaras un trago cada vez que respondiera con «no sé» o «no recuerdo», en su falso acento estadounidense, estarías borracho en la primera hora. Y cuando el juicio llegaba a su fin, sucedió algo que ni el fiscal, la defensa, la corte, ni los miembros de Electus per Deus esperaban. Marcel subió al estrado. A lo largo de 2 días, Marcel, de 21 años, se sentó en el estrado de los testigos y confesó todo. En un tono tranquilo y claro, proporcionó al tribunal un testimonio detallado sobre no solo su papel en los asesinatos, sino también sobre el de Cecilia y Zach. En esencia, desmintió por completo los esfuerzos de su madre para ocultar el papel de Marcel en Electus per Deus y solo agregó más detalles al testimonio ya detallado de Leroux. En los videos que he visto, se puede ver la ira y la frustración en los rostros de Zach y Cecilia mientras Marcel cuenta su versión. Durante toda la investigación, Marcel se había negado rotundamente a cooperar con la policía y ahora estaba revelando una bomba tras otra. Sobre el testimonio de Marinda, Marcel explicó: «Mi madre tenía la idea de que si decía que no estábamos involucrados, eso contribuiría a que nos absolvieran, pero yo realmente sentía que Cecilia la manipuló para llevarla a ese punto». Cuando le preguntaron por qué había decidido presentarse ahora, Marcel explicó que, aunque no estaba de acuerdo con lo que habíamos hecho y sentía que estaba mal,
Seguía intentando convencerme de que debía ser correcto, porque Cecilia dice que lo es, y si ella es quien dice ser, entonces ella tiene razón, y yo estoy escuchando al diablo cuando dudo de ella. Así que cuando llegué al punto en que me di cuenta de que ella no era quien decía ser, entonces me di cuenta de que lo que habíamos hecho estaba mal, y no hay excusa para ello. Y sentí que tenía que decir la verdad y exponerla para que nunca pueda hacerle eso a nadie más, usar y abusar de las personas y conspirar como lo hizo para la muerte de las personas. En una declaración de cierre, una visiblemente emocionada Marcel se conmovió y con la voz quebrada dijo: «Sé que testificar y decir la verdad y admitir lo que hice y lo arrepentida que estoy no los traerá de vuelta. Y todo lo que puedo decir es que lo siento mucho». Después de su testimonio, Marcel se acercó al capitán Ben Boysen y le dijo que no podía regresar a la misma prisión donde Cecilia y su madre estaban detenidas porque habían amenazado con matarla por testificar en su contra. Su abogado presentó una solicitud urgente solicitando que Marcel fuera trasladada a una instalación diferente. La jueza Ellen Francis, que presidía la audiencia, aceptó su solicitud y recomendó que Marcel fuera trasladada a una instalación diferente, una en la que no estuvieran Marinda y Cecilia. En su fallo final, la jueza Francis explicó: «El papel de este tribunal es impartir justicia. El satanismo, que no es un delito en nuestro país, no está en juicio, pero sí los actos malvados que cometieron los acusados, crímenes atroces, bárbaros y a sangre fría según las leyes de nuestro país. Este es el peor caso que he presidido. Las palabras no pueden describir lo que he presenciado durante el juicio. Hay 11 personas fallecidas que fueron brutalmente asesinadas en este caso, y nada menos que la pena máxima es suficiente». El 3 de junio de 2019, Zach Valentine fue declarado culpable de todos los cargos presentados en su contra y fue condenado a 8 cadenas perpetuas, además de 93 años adicionales por otros cargos relacionados. Cecilia Stein fue declarada culpable de todos los cargos presentados en su contra y recibió 13 cadenas perpetuas, además de 155 años adicionales de prisión. Y a pesar de presentarse y confesar, el tribunal encontró en julio de 2012 que Marcel, de 14 años en ese momento, podía ser considerada legalmente responsable de su papel en los asesinatos satánicos. A pesar de su edad, desempeñó un papel activo en la planificación de los asesinatos y también tenía las palabras «Electus per Deus» tatuadas en su cuerpo. Como resultado, Marcel Stein fue declarada culpable de todos los cargos presentados en su contra y recibió 7 cadenas perpetuas, además de 144 años adicionales de prisión. Imagina crecer creyendo que los monstruos eran muy reales. Imagina tener 8 o 10 años y presenciar la prueba de su existencia en forma de una aterradora mujer obsesionada con lo oculto que sufría regularmente convulsiones que resultaban en sangre brotando de su boca. Imagina tener que compartir una casa con esa mujer, o que te recuerde constantemente que tu osito de peluche favorito está poseído por fantasmas que te espían en su nombre. Imagina que la persona responsable de mantenerte a salvo no solo te obliga a enfrentar estas situaciones, sino que también te arrastra cuando asesina a alguien a quien amas. Imagina decirle a tu madre que no quieres lastimar a la mujer y que ella te amenace con una pistola diciéndote que, si no cooperas, ella misma te matará. Y luego, imagina crecer con el conocimiento de que incluso si te escapas, te encontrarían de nuevo, te arrastrarían de vuelta, te golpearían brutalmente con un bate de béisbol y te dirían que nadie te creería de todos modos porque nadie nunca lo hizo. Marinda Stein era una persona horrible y sádica que disfrutaba matando a otros. También era una madre abusiva horrible que arruinó la vida de sus hijos desde el momento en que los arrastró a este lío. Decidida a enseñarles cómo cometer asesinatos junto a ella, mi corazón se rompe por los niños que Marcel y Leroux alguna vez fueron, por las vidas que han perdido y por las vidas a las que ahora se ven obligados a vivir. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,